Hoy estamos otra vez internacionalmente aquí con un invitado súper especial. Él se llama Eduardo Aros. Sí, así Él es. está en una empresa de logística que ya ha crecido mucho. Él nos va a contar un poco, pero entiendo que ya está en Alemania, Estados Unidos, México. Un empresario nato y queremos saber de su historia. Es ingeniero industrial, es originario de Monterrey. Ahí fui yo a Legade a sacar mi MBA también, o sea, conozco bien Monterrey. Y realmente, pues de esto se trata. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Adrián. Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí, muchas gracias, honrado porque me hayas invitado a tu podcast y pues bueno, tratar de compartir un poquito de las experiencias para poder sumar. Pues honrado estoy yo, realmente ya después de ver esa trayectoria que llevas y platicábamos un poquito con Eduardo, que vamos en la misma línea. Ahorita Eduardo ya está saliendo más públicamente, es un empresario que ya tiene cientos de empleados. Pero ¿por qué no comenzamos con tu historia, Eduardo? Yo creo que eso es lo que más te inspira a Claro. nuestra audiencia, es cómo comenzaste y cómo llegaste hasta acá. Entiendo que en 2005 fue que fundaste la empresa, pero previo ya andabas con un poco de experiencia en eh, logística. Sí, así es. Fíjate que mi trayectoria, pues yo soy ingeniero industrial. O sea, realmente en el ramo de la logística no era como que mi principal prioridad en ese momento cuando yo estaba estudiando. Yo lo que quería era hacer una trayectoria o una carrera en el mundo de la manufactura. Eh, por razones que muchas veces, como decimos, ¿verdad? Uno propone y Dios dispone. Oye, pues en su momento no encontraba trabajo en ese rubro y pues yendo a visitar compañías, yendo a entrevistas, en alguna ocasión me ofrecieron un puesto en el área de exportaciones, en una cervecería aquí en Monterrey. Y total, pues bueno, yo quería, como te repito, entrar más a procesos productivos y demás, pero dije, bueno, ya estando dentro, pues igual y me puedo mover o cosas. Fue lo que yo pensé. Total, entro al área de exportaciones, me empiezo a empapar un poquito más de este mundo de la logística, pues la verdad, me gustó mucho, me atrapó y pues bueno, ya no quise moverme, ¿verdad? Ya en lo que según yo quería para mi vida, pues me di cuenta que no era necesariamente lo que verdaderamente quería, ¿no? Este, duré ahí 2 años y fracción. Posteriormente pasé del otro lado del escritorio de ser cliente, pasé a ser proveedor, entré a trabajar en una compañía de logística, una compañía muy grande en Estados Unidos. En el año que yo salgo de esa compañía duré casi un poquito más de 6 años. Y en el año que yo salgo para fundar Racing Cargo, la compañía donde yo estaba trabajando cumplía 100 años. Entonces, pues imagínate la gran trayectoria que tenía esa empresa. Entonces, pues prácticamente al momento de salir en 2005 y de fundar Racing Cargo, pues yo creo que como cualquier otro emprendedor, ¿no? Arrancamos muy pequeñitos. En ese momento éramos 3 personas. Prácticamente eran personas recién egresadas, inclusive un practicante por ahí. ¿Verdad? Digo, realmente no era como que yo pudiera pagar muchos o sea, sueldos. Entonces traté del pequeño presupuesto que yo tenía, pues tratar de estirarlo, ¿no? Entonces, yo creo que mi historia es muy similar a la de cualquier otro emprendedor, en donde en un inicio, pues tú eres todo, ¿no? Tú eres el de ventas, tú eres el de compras, tú eres el de administración, el de recursos humanos y pues bueno, arrancar en aquel año fue toda una aventura. Del 2005 a esta fecha, ya 2026, pues prácticamente con el favor de Dios en este año vamos a cumplir 21 años y pues nos ha pasado de todo, ¿verdad? Crisis muy fuertes en el 2008, la crisis hipotecaria famosa que afectó a todo el mundo, la pandemia, pues ni se diga, tuvo sus dos lados, ¿no? La parte muy dura que nos pegó a todos y después un boom muy fuerte que se vino en el tema de la logística que pues nos ayudó también a continuar creciendo, ¿no? Claro, que me imagino, la pandemia fue uno de los grandes retos, ya llevando 21 años, entiendo que los retos más grandes fue en el 2008 y 2020, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, o sí, en medio hubo obviamente situaciones difíciles, ¿no? Ajá. Siempre va a haber, yo siempre he dicho que las crisis son cíclicas, ¿no? Cada X tiempo. Y yo creo que en épocas
si le podemos llamar de vacas gordas, es donde uno tiene que ahorrar para cuando se vengan esos tiempos difíciles, ¿no? Sí. Entonces, pero si tuviera que mencionar dos momentos cruciales en donde se puso, digamos, en peligro la continuidad de la compañía como cualquier otra, pues yo creo que fueron en esas dos grandes crisis, ¿no? Claro. Y algo que me llama mucho la atención, sobre todo para la gente, a veces el emprendedor tiene la excusa de que no puede empezar un negocio por falta de capital. Tú mencionas que Así empezaste es. con 3 personas, presupuesto Eh, apretado y mira el tamaño que tienes ahorita. O sea, realmente empezaste eh. casi que con muy poco capital. Sí, definitivamente, digo, fue algo muy, muy limitado y pues el mundo de la logística pues es muy amplio, ¿no? Entonces, yo creo que el plan que se hizo en aquellos años era muy sencillo y muy puntual. Nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que son fletes terrestres, México, Estados Unidos, Canadá. Ok. Era todo. Oye, que hay mucho negocio marítimo, hay mucho negocio aéreo, ahorita no. Entonces, Ya. yo creo que nos focalizamos en eso y posteriormente ya llegó el momento en donde ahora sí, ya vamos a dedicarnos al resto de las modalidades, pero pues yo creo que es algo hasta cierto punto lógico, ¿no? Que cuando uno va arrancando, pues tiene que ser muy puntual, ¿no? Al mercado el que queremos atacar, porque pues, recordemos que en los primeros años de una compañía, pues lo que queremos es sobrevivir. este, entonces yo creo que nos funcionó. Ya, y ahí mencionas algo muy interesante. ¿Cómo ha cambiado la estrategia de inicio ahora? Porque no lo digo solo por la industria de logística, sino que el tema del enfoque y de nichos, de no decir, bueno, yo voy a dar todos los servicios, sino enfocarse en uno, dos, tres servicios, pero ser el mejor en esos. No sé si utilizaste Así una es. estrategia similar. Sí, pues básicamente yo creo que es eso exactamente lo que comentas. Digo, en su momento, como en mi caso, pues prácticamente yo era el que tenía que entrenar a las personas. Pues digo, arrancamos y éramos tres y pues era gente recién egresada, practicantes, pues tenías que entrenarlo, ¿no? Entonces, para poder entrenar a alguien, pues tú tienes que ser hasta cierto punto un conocedor de la materia, ¿no? Y Correcto. dicho sea de paso, en ese momento mi conocimiento fuerte era en la parte terrestre hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, ahí fue por donde nos enfocamos. Posteriormente, obviamente, ya pues contratas gente experta en las otras áreas para poder hacer crecer la empresa, ¿no? Ya. Y así fue, me imagino, tu crecimiento. Esa es, por ejemplo, la disciplina financiera de decir, para crecer tengo que Así estar es, invirtiendo la mayor cantidad de recursos que estoy ganando, sobre todo en contratación de personal. Y me imagino que así también es. abriendo las nuevas sedes en otros países o las representaciones, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí, definitivamente. Yo creo que todo tiene pasos, ¿no? Y en muchas de las ocasiones, a lo mejor el plan, si le podemos llamar de alguna manera, el plan maestro de Racing Caro no era algo demasiado llamativo. ¿A qué me refiero? O sea, no era nada glamuroso de decir, oye, vamos a hacer esto. Fue algo por etapas, ¿no? En un inicio, pues tratar de sobrevivir, como segunda fase, digamos, tratar de consolidar la compañía de una forma u otra. Y no fue sino hasta 10 años después de la fundación de la compañía, en donde, oye, ahora sí vamos a probar otras cosas diferentes, vamos a arriesgar un poquito, vamos a hacer cosas disruptivas, ¿no? Pero todo llega a su momento. El tema en muchas de las ocasiones es en donde a lo mejor un error que cometemos muchos al momento de emprender un negocio, pues es que volteamos a los lados, estamos viendo qué es lo que está haciendo el vecino y no significa que eso necesariamente sea malo. El tema es que tú no sabes cuál es la naturaleza de, de, de cómo empezó, cuáles son los recursos que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros éramos muy sabedores de nuestra realidad y a lo mejor en ese momento había empresas tanto locales como inclusive internacionales que eran más grandes que nosotros, mucho más grandes, y con el paso de los años, pues los fuimos alcanzando y posteriormente rebasando, ¿no? Pero es eso, ¿no? Muy apegado a un plan maestro, que pues al día de hoy yo creo que el tema de la constancia es lo que nos ha ayudado, ¿no? Ahí mencionaste algo bien interesante y es lo que yo a veces le digo a mi público, sin ser ofensivo, pero es que no podemos ser víctimas. Es que este nació, es que este tuvo los recursos, es que Sí, al exactamente. final, y al final Así es.
Siento yo que los emprendedores self-made que empiezan con menos recursos son los que siempre paran sobrepasando a los grandes, porque son los que tienen ese drive, Así es. enfoque y saben lo que cuestan hacer las cosas, ¿verdad? Y es que en la parte de la cimentación de una compañía, yo una constante que he visto, y sobre todo ahora en el boom y posterior declive de muchísimos startups, te das cuenta cuando ya lo analizas sin emociones de por medio, te das cuenta que el exceso de capital te perjudica. Totalmente. El exceso de recursos provoca que te desenfoques de tu plan maestro, que te desenfoques de lo que realmente te dedicas y en ese y un glamour que llega muy temprano en la vida de una empresa, porque como yo le digo a la gente, o sea, una compañía es como un bebé. Entonces, si lo tratas como tal, ¿a qué me refiero? Oye, los primeros años hay mucha gente que comete el error, ¿no? De que, oye, quiero poner una empresa porque quiero un ingreso extra. Pues una empresa no es un ingreso extra. Un ingreso extra es tener otro trabajo, ¿verdad? Déjame trabajo de 8 a 5 y quiero tu ingreso, pues déjame, me voy a trabajar de 6 a 8 o a 9 de Uber, por dar un ejemplo, ¿no? Ese es un ingreso extra. Pero una empresa es como un bebé. Tú no vas a poner a trabajar un bebé recién nacido para que te genere algo, claro que no, ¿verdad? Entonces, en los primeros años tienes que alimentarlo, tienes que cuidarlo. Entonces, como tal, yo lo veo, ¿no? Racing Cargo es una compañía que este año cumpliría la mayoría de edad, digamos, en Estados Unidos, que son los 21 años. Aún es una empresa que yo veo, mucha gente me pregunta y yo veo que ahorita mi visión es, acabo de terminar de poner los cimientos de lo que yo realmente quiero ser, ¿verdad? Más allá de cómo ve la gente a Racing Cargo, yo la veo de esa manera, ¿no? Aún nos falta mucho camino por recorrer, no hemos hecho gran cosa. Realmente ahorita lo que hicimos fueron los cimientos para poder a partir de ahí levantar ese gran edificación que queremos hacer, ¿no? Me encantaron 2 puntos que mencionaste. Este último que lo voy a platicar ahorita contigo, pero el primero fue el que estoy 100% de acuerdo, es de que uno con menos recursos es más eficiente. Cuando tenés, recursos Así es. excesivos, llegas a una zona de confort, empezás a sobregastar, perdés incentivo. Es como, digo yo, cuando te tiran en la selva ahí con los lobos, vas a ver cómo salís de ahí, pero Sí, si estás ahí comodito en un lugar y no te moves. Entonces, yo creo que esa es parte del emprendimiento. Y el segundo es llevas 21 años y eso me encanta porque siempre le digo a mi audiencia, ya ahora los jóvenes en 2 años ya quieren el próximo Facebook y eso, y no es así. Esto es sí. muchos años. No, no, no. Es muchos años trabajando y ahorita mencionaste que ya tienes los cimientos y ahí va mi siguiente pregunta. Y de casualidad la estaba platicando aquí con mi project manager, es que tú eres el CEO y fundador. Entonces, ya después de Así muchos es. años, los CEOs siguen ya sea por pasión o porque realmente sin ellos no está funcionando la empresa. ¿Cómo dirías que es tu Así situación es. actual como para explicarle a la audiencia cómo es esa transición a cuando uno ya puede o piensa salir del puesto de CEO y delegarlo? Así es. Fíjate que la transición que yo he vivido a través de estos años, te puedo decir que no, obviamente no es sencillo, ¿no? Me voy a ir un poquito más atrás cuando la compañía cumplió, digamos, sus primeros 5 años, ¿no? Te voy a hablar del 2010. Soy una persona que como creció trabajando, ¿no? En un puesto como cualquier otra persona. Y pues estaba yo muy acostumbrado a estar sentado con el resto de mis compañeros en estas islas, como mamparas, ¿no? En donde pues sabemos cientos de personas. Entonces, yo crecí profesionalmente hablando en ese ámbito y teniendo a todos mis compañeros alrededor. Entonces, cuando yo fundo la compañía, yo tenía un pequeño privado, pero tenía también un escritorio con el resto del equipo, ¿no? Entonces, me gustaba estar diariamente en el tema de la operación, el tema de las ventas y demás. Y así fueron los primeros 5 años. Eh, Era muy raro que yo usara ese privado y realmente me di cuenta que había llegado el momento no de delegar ciertas cosas, sino en ese momento era retirarme de la operación del día a día porque el estar metido en la operación del día a día
provocaba que no hubiera una estrategia clara hacia dónde iba la empresa, ¿no? Porque me la pasaba a diario hablando con choferes, viendo si el camión llegó, no llegó, etcétera, etcétera. Entonces, cuando para el año 10 de Racing Cargo, pues ya no éramos 3 personas, ya éramos unas 35, 40 personas. Había gente muy capaz y muy seguramente más capaz que yo para hacer esas labores. Entonces, cuando me retiro y me empiezo a sentar en ese famoso pequeño privado que tenía, pues bueno, en un inicio me quería volver loco porque ya no estaba escuchando yo todas las conversaciones de, oye, este chofer va llegando y cosas de ese tipo. Entonces, nomás había una persona que se sentaba inmediatamente fuera de mi oficina, pues era la única persona que yo escuchaba. Y para mí era muy difícil en no entrometerme. Entonces, con el paso de los años entendí que mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Entonces, en el momento que literalmente dejé que la gente hiciera su trabajo, yo empecé a hacer el mío, que fue a terminar de trazar hacia dónde quería llevar esta compañía. Posteriormente, evidentemente, seguía participando muy activo, sí en temas operativos de la compañía, sí en temas de ventas, pero no en el día a día, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, pasaron otros 5 años, la compañía cumple 10, la compañía fue creciendo, empiezas a contratar puestos directivos que antes no tenías, empiezas a contratar gente, una vez más, mucho más capaz que tú para ciertas actividades, y yo te puedo decir que al día de hoy, si yo quisiera, no vengo a la oficina. O sea, realmente hay gente muy valiosa dentro de la empresa y muy capaz que hace prácticamente su trabajo sin que yo tenga que estar aquí presente o estarlo supervisando, pero es algo que yo lo tengo como una religión, ¿verdad? Llego a las oficinas todas las mañanas, y aquí estoy, pero obviamente mi trabajo es mucho más estratégico, ¿no? ¿Cuál es el nuevo país en donde queremos abrir? Y si sí, o por qué no, el temas financieros de la empresa, cosas de ese tipo, ¿no? Que al final del día también, como siempre fui una persona muy humana, si le podemos llamar de alguna manera, a lo mejor ese toque que tiene Racing Cargo, en donde tenemos una cultura muy particular, y no quiero decir dentro de mi industria, a lo mejor dentro de cualquier industria, Racing Cargo tiene un sello distintivo, ¿no? De ser una compañía muy, muy humana, ¿no? Entonces, esa parte creo yo que no me gustaría que se perdiera, y cuando menos en mi idea, en mi cabeza, pues yo soy, digamos, ese guardián, ¿no? Entonces, sin entrometerme con el resto de los directores, gerentes y demás, pues yo siempre estoy aquí presente en mi oficina. Siempre que estoy yo aquí, la gente sabe perfectamente que pueden entrar y salir y venir y demás. Y eso me ha ayudado mucho a poder escalar la empresa. Eh, Tengo juntas obviamente, con mis directores, pero siempre muy respetuoso de cada quien haciendo lo suyo. Les permito que cometan esos errores, les permito que experimenten, y creo yo que todo eso es lo que nos ha rendido frutos a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Cómo manejas esa situación ahora que, por ejemplo, eres CEO, pero ya realmente eres más el estratégico y ya tienes a tu equipo que ejecuta toda esa estrategia? Eh, ¿Cómo manejaste esa transición con tu familia? O sea, ¿te ha dado más libertad de tiempo? Porque yo creo que Sí, claro. muchos CEOs creen que si no trabajan 8 horas, y por lo menos en mi caso, yo creo que es totalmente falsa esa situación, porque realmente yo creo que yo, que manejo muy bien mi tiempo, priorizo y todo, es donde me sale la creatividad, el plan de ejecución. Claro. Ya voy con mi equipo igual que tú para que ellos lo ejecuten. Lo único que tiene que ver es que sean buenos ejecutores, pero uno es al final el creativo y el estratega para que ya después, pero también te libera mucho tiempo, ¿verdad? Así es, 100%. Fíjate que, pues es un punto muy interesante el tema familiar, ¿no? Yo creo que te puedo decir que son también diferentes etapas, ¿verdad? Porque hay una simbiosis entre la empresa y la familia. ¿Por qué? Porque, pues, como lo sabemos, ¿no? Al inicio, yo lo veo de esta manera. Siempre hablamos mucho, o todo el mundo habla de tener un balance, ¿no? Entre la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Con la empresa que creas. Sí.
Está este tan llamado balance, cuando arrancas, no existe. O sea, prácticamente no existe, ¿no? Entonces, en su momento, tuve yo una charla con mi esposa. Inclusive te iba a decir que hace 21 años, ¿no? Yo creo que fue hace 22, 23, cuando todavía éramos novios, ¿no? Ella sabía, de mis sueños, de mis metas, etcétera. Entonces, al momento de arrancar la compañía y posteriormente casarnos, pues ese balance era 99-1. ¿A qué me refiero? 99% rey sin cargo, 1% familia. Claro. Y yo lo único que le pedía a ella era que confiara en mí, que eso no iba a ser así toda la vida, Ujú. pero en este momento, pues yo soy prácticamente el que tengo que hacer todo, ¿no? Sí. Entonces, creo yo que ella, confió en mí y poco a poquito fuimos balanceando, no fue de inmediato para nada. A través de los años, ella pues llegó el momento donde sí notó ese cambio y al día de hoy creo yo que estamos personalmente a nivel familiar muy bien en ese sentido, en donde ahorita me puedo dar el lujo, como te digo, que yo también soy de esa misma manera de pensar. Vengo de un régimen demasiado estricto, que mi papá también, yo creo que esa parte de ser emprendedor, evidentemente la heredé de mi padre, pero el emprendimiento de mi papá o su negocio, pues era una carnicería. Entonces, en una carnicería, pues tienes que llegar muy temprano, porque pues tienes que abrir a las 8 de la mañana, cerrar a las 8 de la noche. Entonces, prácticamente estamos hablando que eran turnos de 12 horas diarias de lunes a domingo, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me crié bajo esa disciplina. Entonces, el día que llego a un trabajo de oficina, pues para mí eso era un parque de diversiones, porque pues era trabajar menos horas, Claro. inclusive trabajar de lunes a viernes. Entonces, cualquier cosa, diferente a lo que yo hacía antes, pues era algo muy bueno, ¿no? Entonces, sí, pero me queda claro que eso es lo que estaba acostumbrado yo, no necesariamente mi familia, ¿verdad? Entonces, pero lo manejé de esa manera, ¿no? Y dentro de ese gran plan de vida y de carrera, yo recuerdo también, pues se hicieron demasiados sacrificios, ¿no? A nivel familiar. Recuerdo yo que a mi esposa yo le dije, oye, cuando arranqué la compañía, yo ya tenía una casa propia que había comprado, una casa muy pequeñita, muy a las afueras de Monterrey. Ujú. Este, una casa de interés social que era lo que yo podía pagar en aquellos años, ¿no? Entonces yo le dije a mi esposa, oye, pues voy a arrancar esta compañía, todavía éramos novios, y voy a arrancar la compañía y posteriormente cuando nos casamos, yo hablé con ella y le dije, aquí vamos a vivir 10 años, aunque nos vaya muy bien en la empresa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es reinvertir y reinvertir y reinvertir. Entonces, literalmente vivimos 10 años en las afueras de Monterrey, cuando a lo mejor en el año 5, en el año 6 o en el año 7 pudimos habernos cambiado de casa, pudimos haber cambiado los carros, pudimos hacer N cantidad de gastos que son muy comunes en un emprendedor cuando te empieza a ir bien. Entonces, todas esas grandes reinversiones y toda esa disciplina fue la que ayudó a que Racing Cargo esté donde esté, inclusive el día de hoy. Al día de hoy, ese crecimiento, e inclusive en momentos tan difíciles, ahorita que la situación geopolítica, digamos que no es la mejor, para no entrar a lo mejor en tanto detalle, pues yo creo que el mercado está muy bajo, el mercado está difícil, muchas empresas cerrando, etcétera. Yo no puedo decir que nosotros estamos ajenos a esas situaciones, claro que no, pero de una forma u otra hay una disciplina y sobre todo financiera, tanto dentro de la compañía como dentro de mi familia, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo a poder hacer crecer la empresa, porque el nivel de apalancamiento que tiene Racing Cargo con los bancos, realmente es muy bajo, ¿no? Para el tamaño de la compañía, ¿no? Entonces, una vez más, yo tengo muy claro que el exceso de dinero o el exceso de deuda le puede afectar a una empresa, ¿verdad? No es malo, ¿eh? Ojo, para nada es malo. Siempre es muy bueno tener estas líneas de crédito y crecer junto. Pues los grandes socios de Racing Cargo, pues definitivamente son los bancos. Pero realmente si tú comparas la deuda que puede tener la compañía a nivel bancario con lo que ha crecido, pues realmente
es ínfimo, ¿no? Prácticamente todo ha sido a través de ese crecimiento orgánico, a través de la reinversión. Se dice fácil, llevarlo a cabo, créeme que no lo es. Mm, me encanta. Mira, yo viendo similitudes de emprendedores, o sea, por ejemplo, vengo igual que tu papá, de un papá que trabajaba 16 horas, fin de semana, estaba con la cabeza en el trabajo, una ética, valores, puntualidad. Y segundo, me llamó mucho la atención y me encantó lo que dijiste de tu casa, de decir, pero tomaste esa decisión, eso fue, vamos a vivir aquí en 10 años, aunque a los 5 ya pudimos habernos cambiado de propiedad. Y esa Así disciplina es, y consistencia es la que empieza a generar riqueza, porque hay buenos así emprendedores, es, pero no están dispuestos a hacer esos sacrificios económicos. Y por ejemplo, en el tema tal cual. de deuda me encanta. Por ejemplo, yo tal vez ponete en mi podcast, yo soy, se llama Money Coach y es por tema financiero. Yo, por ejemplo, en la financiera sí apalancamos mucho, pero es porque en esa industria realmente así funciona. Un banco funciona 90% Claro, deuda 10. es tu materia prima. Es mi materia prima, correcto. Pero ponete en tu caso, me encanta cómo has manejado esa disciplina de no endeudarte, porque cuando tú dices que estás bajo en deuda al tamaño de la compañía, también lo estás comparando contra otras empresas logísticas que tienen niveles de endeudamiento más altos. Y eso Claro, ha sido a través de sacrificio, en lugar de decir, voy a sacar más platita para mí y para mi familia, voy a así es, refinanciarlo con esas mismas utilidades. Esa disciplina ya la llevas de muchos años y te da mucha paz y tranquilidad, asumo, así es. ¿verdad? Y Fíjate que, claro, por ejemplo, si quisieras, esa es una pregunta, ¿va? Porque eso tal vez para la gente que entienda financieramente. Tú has ido creciendo durante 21 años y yo sé que ya tienes muy buena la estrategia en cómo puedes crecer, pero en caso tuvieras una oportunidad de crecer un 30 a 50% en un año por alguna razón, qué estrategia de fondeo utilizarías? Ahí sí te apalancarías un poquito con deuda, meterías un socio o claro, más viendo tu perfil de riesgo. sí. Fíjate que no estoy casado. Me queda claro que lo que hicimos en los primeros 20 años, no necesariamente esas mismas acciones nos van a llevar al crecimiento que queremos en los próximos 20 años, ¿verdad? O sea, son estrategias completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la compañía está en otro momento muy diferente, ¿no? Inclusive el mundo está en un momento muy diferente. Al día de hoy, como te comentaba, prácticamente el 100% del crecimiento ha sido orgánico, 100%. Abrir una oficina en donde sea, no nada más hablando de recursos propios, empiezas desde cero, ¿no? En diciembre de 2025 abrimos nuestra oficina en la India, en Nueva Delhi. Igualmente, es parte de ese crecimiento orgánico que se tenía proyectado. Y a partir de este año, la estrategia que queremos seguir es, para seguir creciendo como compañía, es a través de adquisiciones de otras empresas. Entonces, tenemos varias empresas vistas. Tengo un equipo que de hecho ahorita hacen muy bien su trabajo, mejor que yo. Entonces, mientras tú y yo estamos platicando, tengo un par de directivos viajando ahorita a Estados Unidos a platicar con unas ciertas empresas para que ya tenemos muy aventajada las pláticas de poder adquirirlas, ¿no? Entonces, evidentemente, para estas adquisiciones va a haber un banco de por medio, en Claro. donde el banco prácticamente pues dejas en garantía ciertas cosas, la empresa misma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya es una estrategia muy diferente, ¿verdad? Pero primero tenía que suceder lo que tuvo que suceder los primeros 20 años para que se pudiera dar este gran paso, ¿no? Paciencia, ¿verdad? Es todo a su momento. Sobre todo, así Ya. es, todo ese es su momento, ¿no? Ah, me encanta. Mira, yo uno de, cabal aquí ando con mi gorrita de Shark, uno de mis compañeros Shark, se llama Bueno, Rodrigo Cordón, también tiene una empresa de logística, por si también ahí te interesa platicar con él en algún momento. Ahora excelente. ya tienes un amigo en Guatemala. Y segundo era Excelente. en la empresa logística, entiendo yo que por la competencia también cada vez se han apretado mucho los márgenes. No sé si en todos los Sí. nichos y cómo lo estás manejando. Al final es ese servicio, esa optimización, cómo eficiencias. Cuéntanos tú un poquito cómo lo manejan.
Fíjate que sí, yo creo que como cualquier industria, ¿no? Digo, los márgenes siempre se van a ir reduciendo. Yo creo que siempre lo importante es buscar la especialización. Sí. ¿A qué me refiero? Si nos mantenemos haciendo lo mismo que hacíamos hace 20 años, pues va a llegar un momento en donde pues la vida nos va a alcanzar, ¿no? ¿A qué me refiero? Cada vez son más los servicios que damos y de una forma u otra en esos servicios pues nos vamos ganando un peso más, ¿no? Al final del día, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Antes Racing Cargo exclusivamente daba un servicio de mover una mercancía de punto A a punto B. Entonces, imagínate que hoy por hoy me puede hablar una compañía en donde dice, ¿sabes qué? Vamos a traernos una línea de producción. En este momento esa línea de producción está, no sé, en Turquía. Queremos traernos la línea de producción de Turquía hacia México. Pues es un movimiento de punto A a punto B. Hoy por hoy también te podemos dar el servicio. Oye, ¿y tienes quien te vaya a desinstalar la maquinaria ya? No, todavía no tengo. Bueno, permíteme cotizarte. Entonces, les cotizo desinstalar y volver a instalar en México, independientemente de aparte hacer el flete. Posteriormente, años después, oye, aparte de poderte dar ese servicio, también te puedo dar el servicio de arrancar la línea de producción. O sea, meter mis project managers, mis ingenieros para hacer el arranque de la compañía. Y si tu empresa se dedica a hacer celulares, oye, pues aquí está, mira, el primer celular ya producido, te entregó. Prácticamente es entregar llave en mano, ¿no? Obviamente esos servicios no los hacíamos antes. Nos fuimos Claro. especializando poco a poco, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una manera de poder nosotros estar vigentes y no ser nada más, una empresa que mueve un producto de punto A a punto B. Entonces, porque sentimos que si nos hubiéramos quedado encasillados nada más en lo que hacíamos hace 20 años, pues definitivamente el crecimiento de la compañía no iba a ser el que tenemos al día de hoy, ¿no? Claro que los márgenes se van apretando y si antes te ganabas un peso dando un servicio, pues no que ahorita te ganes 3 pesos, a lo mejor estás dando 3 servicios y a lo mejor te ganas 1.5, ¿verdad? Claro. Pero bueno, imagínate que nomás te hubieras quedado dando un servicio, pues te ganas 20 centavos, ¿verdad? Y a lo mejor esos 20 centavos no te van a dar para pagar ni siquiera los sueldos del equipo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las claves y creo que en cualquier industria tenemos que ir viendo cómo diversificarnos, cómo especializarnos y sobre todo qué cosas podemos hacer. La competencia es muy buena, muy buena. Y la competencia es la que siempre nos hace y nos motiva a ser mejores. Correcto. Entonces, a través de todos estos años hemos buscado cómo tener ese gran diferenciador y que no sea necesariamente el precio, que no sea necesariamente el tantrillado de decirte, es el buen servicio que otorgo. No, eso es algo que no está en cuestionamiento. Tienes que ser competitivo y tienes que dar un buen servicio, ¿verdad? Porque la competencia Sí. lo da. Entonces, ya son otros factores de diferenciación, que para nosotros, definitivamente, si yo me presento contigo, no va a ser lo mismo que te digo, oye, pues soy Eduardo Aros y mi empresa es Racing Cargo y tenemos 11 oficinas en México. A decirte, oye, tengo 11 oficinas en México, 2 oficinas en Estados Unidos y overseas, estoy en Alemania, en Italia, en Hong Kong, la India, etcétera, ¿no? Entonces, ya son más adeptos que al momento que tú tomas una decisión, vas a decir, pues quiero hacer un negocio con una compañía global. Y Claro. qué mejor si esa compañía global tengo yo la tarjeta de presentación del dueño y le puedo escribir por WhatsApp en cualquier momento, ¿no? Eso es algo que yo vendo, ¿verdad? Y ahí es donde obviamente se pueden cerrar muchos negocios. Me encanta esa diferenciación. Lo que tú dices, la competencia es buena, te da creatividad, esos valores agregados. Me encantó eso que mencionaste de que ya esa es la parte de llave en mano. Pero eso también me imagino Así es. que te hace enfocarte mucho en cierto nicho para poder fondear bien. Por ejemplo, si tú vas a tener esos tus project managers, tienen que estar especializados en cierta industria y tener varios clientes, Así es. tú poder diluir ese gasto, pero te ha ayudado a Así enfocarte, es. ¿verdad? Así lo entendí, ¿verdad? Sobre todo eso, sobre todo eso. Ya. Y ahora en la parte humana, que me gustó, va, por ejemplo, vamos a la crisis del 2020. Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con tu recurso humano? ¿Cómo lo manejas? Fíjate que en esa época, digo, lo recuerdo como si fuera literalmente ayer. Yo creo que pues pasó como nos pasó a todos, ¿no? La economía estaba hasta cierto punto estable, estábamos aquí,
y súbitamente hubo una caída, ¿no? En el mundo de la logística, yo creo que se vivió igual. Yo creo que los primeros 3, 4 meses, donde pues todo el mundo estábamos encerrados, pues era una incertidumbre, no había un precedente, no había nada. Entonces, muy parecido, el escenario era una crisis, nomás que esta era una crisis sanitaria, ¿verdad? No era necesariamente una crisis monetaria, se convirtió en monetaria como un efecto, como una causa-efecto, ¿no? Pero en ese Correcto. momento recuerdo, el CFO, viene conmigo y me dice, oye, Lalo, yo sé cómo piensas, porque pues ya me tocó vivir contigo la crisis del 2008, pero mi deber es decírtelo, ya la decisión, el dueño eres tú, ¿no? Entonces me dice, oye, mi recomendación como CFO es que le demos las gracias cuando menos a la mitad de la gente, porque pues la compañía está perdiendo dinero a razón de tantos miles de dólares de forma mensual, ¿verdad? Y pues obviamente yo le contesto, pues como le contesté en el 2008. Y dice, pues eso no va a suceder. Tú y yo lo sabemos, sabes cómo pienso yo. Este, no sabemos cuándo se va a acabar esto, pero pues yo no le quiero dar las gracias a la gente, ¿no? Entonces, en ese momento éramos 60 personas en el 2020. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un efecto que yo estaba esperando, pero no sabía cuándo iba a suceder. Muchos de mis competidores, y no quiero hablar exclusivamente localmente, sino no nada más aquí en México, también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, empezaron a dejar ir talento. Gente que por lo regular no hubiera estado sin trabajo. Claro. Gente muy buena y muy valiosa que lamentablemente por la situación que estaba prevaleciendo en el mundo, pues la soltaron. Y pues bueno, yo en muchos sentidos soy muy contreras y lo que hice fue, lejos de darle las gracias a gente, me arranqué contratando gente. Entonces, pues aquí obviamente tenía medio mundo sudando, específicamente a la gente de finanzas, ¿verdad? Porque empecé a Claro. contratar gente que le habían dado las gracias en otras compañías y literalmente yo te puedo decir que en el mes 4 que estábamos así, y perdiendo dinero 4 meses seguidos y perdiendo cada vez más porque Lalo se arrancó contratando gente, súbitamente el mercado hizo esto, ¿verdad? Pero fue algo descomunal. O sea, en donde las compañías de logística empezaron a crecer mucho. No conozco una empresa que diga que en ese momento no creció. Me refiero en el momento del boom. Todos crecimos. Sí. La diferenciación es cuánto creciste, ¿verdad? Ujú. Nosotros, yo te puedo decir que prácticamente en 3 años, del 2020 al 2023, crecimos lo que yo estadísticamente hubiera esperado crecer en 10 años. Wow. Lo hicimos en 3. Bien. Y fue gracias, uno, a que tenía full staff, es decir, no corrí gente, y por el contrario, contraté nuevo talento, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Cuando se vino todo el negocio de golpe y mi competencia apenas quería empezar a contratar gente para poderle dar batería a todo ese gran negocio que empezó a llegar. Yo, aparte de tener full staff, ya tenía gente nueva que llegó a la compañía, ¿no? Entonces, prácticamente de ser 60 personas, fuimos 220 en un año. O Ya. sea, fue algo descomunal, ¿no? Este, Nosotros habíamos arrancado el negocio de Última Milla un año antes de la pandemia, ¿verdad? Y mucha gente, se quedó con la idea de que el negocio de Última Milla de Racing Cargo creció dentro de la pandemia por el boom de Amazon y el boom de las entregas a domicilio, y no fue así, porque ese negocio no es tan sencillo arrancarlo porque requiere unidades. Ahí sí tenemos unidades, ¿verdad? En esa división de la Última Milla. Entonces, al día de hoy, en la parte de lo que es el área del forwarding que hace Racing Cargo México y todas sus divisiones, y si agrego la parte de Última Milla, pues somos más de 300 personas al día de hoy, ¿verdad? Pero es prácticamente eso, ¿no? Cómo ir. Y luego yo también parece, ¿verdad? Que como dicen, oye, entre más trabaja uno, más suerte tiene uno, ¿verdad? A veces no sabes, ¿verdad? A veces uno toma decisiones que de una forma u otra pueden ser buenas o pueden ser malas. A mí lo que no me gusta es quedarme con qué hubiera sido si hubiera tomado esta decisión.
Y eso es algo que prefiero seguirme equivocando y acertando, ¿verdad? En diferentes momentos. Recuerdo también que en el 2019, un año antes de la pandemia, hice cash out en otros negocios que tengo, y lo que hice con ese dinero en ese momento, la deuda que tenía Racing Cargo con los bancos, yo la adquirí a través de otra empresa que yo tengo. Entonces, en ese momento teníamos 3 bancos que eran a los que les debíamos. Imagínate, 3 bancos y a cada uno le debíamos $1. Entonces, yo lo que hice fue al momento que hice cash out, digo, oye, tengo $3, ¿qué es lo que voy a hacer? Con esos $3 se los presté a Racing Cargo. Obviamente, si Racing Cargo en ese momento estaba pagando X puntos porcentuales de interés, pues le mejoré la tasa a 2 puntos, que pues era mucho dinero si lo transformas en intereses de forma anual. Racing Cargo se ahorró un dinero, y pues bueno, yo tenía un ingreso por cobrar intereses por ese préstamo, ¿no? Entonces, eso fue un año antes de la pandemia. Entonces, cuando llega la pandemia, Racing Cargo tenía deuda cero. No le debíamos ni a ningún banco, me debían a mí, ¿verdad? Entonces, cuando viene el boom de la logística dentro de la pandemia y que nosotros vamos a los bancos a pedir ese financiamiento, pues evidentemente los bancos nos prestaron a mejores condiciones, fueron cosas muy favorables. Posteriormente, obviamente, Racing Cargo consiguió, gracias a todo esto, consiguió dinero mucho más barato que el que yo les prestaba en ese momento, y posteriormente me pagaron a mí, ¿no? Y esa es una muestra también que yo siempre le digo a los muchachos, digo, a mí me toca hacer, obviamente eso es algo que lo hago por puro amor al arte, ¿verdad? Digo, no tengo el tiempo que yo quisiera, pero por ahí a un par de empresarios que están arrancando, digamos, a muchachos, pues me toca asesorarlos, ¿no? Y platicar con ellos y decirles, y siempre les digo, la máxima de un emprendedor es: toda decisión que tú tomes dentro de la empresa siempre tiene que ver con qué es mejor para la empresa, no qué es mejor para la alma, porque la respuesta es muy diferente. En ese momento que te comento que Racing Cargo me debía dinero a mí y me estaba pagando intereses, a mí no me convenía que me pagaran ese dinero, porque yo estaba cobrando buenos intereses y demás, pero ¿qué es mejor para Racing Cargo? Oye, si ellos ya consiguieron un dinero 2 puntos porcentuales más barato, pues lo Claro, conveniente para la empresa es pagarlo. Entonces me ya, pagaron, y obviamente ya ese dinero pues yo lo volví a invertir en otras cosas, ¿verdad? sí. Pero realmente sí es, o sea, al día de hoy es, ¿qué es lo mejor para Racing Cargo? Y la respuesta a esa pregunta es lo que yo hago en el día a día. Qué bueno, y sabes una cosa, por ejemplo, no te he preguntado eso, si tienes socios, yo en mi caso en algunas tengo, en otros no, pero realmente es lo mejor para la empresa y no generar un conflicto de Claro, interés. Eso es primero, no es yo voy a cobrarle 2 puntos más que el banco porque me beneficia a mí, así es. estás, estás cargándole gastos a la empresa. Eso yo creo que es, y aparte Es yo creo correcto. que con tu disciplina estabas muy preparado en épocas de vacas Sí, gordas para cuando pasó la crisis del 2020, tenías pues para aguantar varios meses y esa gente. Pero la que más me gustó, y yo comparto esa filosofía, porque a veces me la han dicho incluso socios de otros negocios, no en el mismo, pero me dicen, mira, y tu estructura corporativa no está muy alta, muy cara. Y le digo, depende, dijo Pepito, tal vez ahorita la ves cara, pero es sí, para lo que se viene. O sea, estamos poniendo esos así cimientos es. porque eso es al final también le beneficia al negocio, porque el apalancamiento cien operativo por va a ciento. estar cuando disparen las ventas, todo ese beneficio. Entonces me gustó esa filosofía tuya y creo Sí. que vas por más. ¿Cómo se ve Eduardo ahorita en los próximos Eh, 5 o 10 años? Fíjate que la visión que tengo yo, a mí me gustaría que la compañía pudiera estar presente en los 5 continentes, ¿no? Ya. Entonces yo creo que esa es una visión que tengo. No tengo prisa, o sea, no es como que mañana o pasado quiero abrir en Oceanía o en África. Están los planes, sí, pero siempre teniendo un sentido de negocio, ¿no? Ujú. A lo mejor es algo que puede ser, desconozco. Ojalá, me gustaría estar aquí presente, tener vida para poderlo ver. Y si no es así, y si mi hijo quiere continuar estos pasos, pues bueno, ya le tocará a él, ¿verdad? Pero esa es la visión. O sea, realmente, como te repito, o sea,
es un sueño que yo tengo y los sueños para transformarlos en una realidad, pues definitivamente se requiere constancia, se requiere un plan, pero sobre todo tener paciencia, ¿no? Digo, no es algo que forzosamente lo tenemos que hacer mañana. Sí tenemos que hacer mañana una acción, dar un paso para llegar a ese gran plan, ¿verdad? Entonces, así como nos tardamos 10 años en hacer algo y luego 20 en hacer otras cosas, a lo mejor nos vamos a tardar otros 20 años para hacer otras grandes adquisiciones o pasos o todos estos planes que nosotros traemos. Pero de una forma u otra creo que si algo nos sirvió es haber tenido esa paciencia y darle tiempo al tiempo, ¿no? Realmente yo rara vez me detengo, a voltear y ver hacia atrás. A veces soy muy duro conmigo mismo y siento que en ocasiones no me permito disfrutar, el momento o el triunfo, o como lo queramos llamar. Crecí con muchas cosas, ¿no? De disciplina con mi papá, y realmente él, esas frases que él me decía, yo recuerdo que él siempre decía, inclusive aquí afuera de mi oficina lo tengo ahí inclusive lo tengo en neón, ahí, una de las frases de mi papá, él siempre decía que el éxito es rentado y que la renta la tienes que pagar todos los días. Entonces, el levantarte todos los días como si no hubieras hecho nada el día de ayer, como, o sea, oye, ya se acabó el mes, fue un muy buen mes, pues ahorita es el día 1 del mes que sigue y no hemos ganado nada. O sea, tenemos que volver y hacer y hacer. Entonces, esa filosofía de vida fue la que él me dejó. Entonces, en ocasiones hay cosas que me las tomé tan literales que no me permitía hacer ciertas cosas. Y con el paso del tiempo, hace poco, fíjate que una persona me preguntó qué cambiaría yo, o si hubiera algo que yo cambiaría de cuando arranqué al día de hoy, ¿verdad? Y no tanto que lo cambiaría así como tal al 100%, pero sí siento yo que a lo mejor fui demasiado duro conmigo mismo en muchas cosas. Y a lo mejor fue demasiado férreo esos sacrificios, ¿no? No quiero decir que no haría sacrificios, claro que sí los haría, pero a lo mejor no tan despiadados como los hice, ¿verdad? Que en el camino, yo me he sentado con mi esposa y hemos platicado y nos hemos acordado de grandes sacrificios que hicimos cuando se arrancó la empresa y nomás de acordarme hasta me da escalofrío, ¿no? De, de ver todas las cosas que tuvimos que dejar a un lado para poder llegar a donde estamos ahorita. Y pues bueno, digo, claro que no me arrepiento, digo, algo que me enseñó mi padre es a no arrepentirme de mis decisiones, pero si pudiera hacer algo, a lo mejor cambiaría un par de cosas, por así decirlo, ¿verdad? A nivel de sacrificios, pero no me arrepiento para nada. Creo yo que eso es lo que nos tiene aquí y eso es lo que nos tiene hablando de seguir construyendo, ¿no? De seguir trabajando. Siempre agradecerle a Dios por lo mucho que nos ha podido dar y siempre con ese compromiso de regresarle a la vida y a la sociedad, eso que nos dieron y retornarlo, ¿no? Sí. Te cuento algo ahí, fíjate que ahorita que mencionas, porque yo creo que esos son los patrones que tenemos entre emprendedores. Te hablo unos 4 años tal vez, en un momento yo ya le decía a mi esposa, le decía a mi foro de empresarios, porque yo siempre me exijo mucho, ¿verdad? Realmente eso viene de Sí, que cosas grandes, pero como que era, si no estoy sufriendo es que no estoy creciendo, como que asociaba mucho. Y lo exactamente eso, y exactamente y lo eso. trabajé con mi psicólogo y lo trabajé con Tony Robbins, con mi coach de Tony Robbins, y me dijo: "Mira, ¿y qué pensar Igual, con eso?". Y yo: "Es que yo soy un guerrero". Entonces, lo que identifiqué es que como guerrero era, si no estás luchando y peleando, no estás creciendo ni siendo grande. Entonces, me dijo: "Cambia tu identidad, ¿por qué no te vuelves un guerrero pacífico?". Entonces, ¿cómo así? Un guerrero pacífico, un guerrero fuerte, es el líder y todo, pero siempre anda con esa paz interna y control. Y desde que tomé esa decisión, dejé de sufrir y empezar a disfrutarme los momentos. Pero yo creo que cuesta llegar a ese momento, a uno que lo identifique, ¿verdad? Porque uno cree que si no estoy sí, sufriendo, estoy fallando y no necesariamente debe ser así, ¿verdad? sí. Yo creo que eso fue algo que todavía yo te lo puedo decir que todavía hasta hace 3 años, así literalmente yo lo sentía.
Y de igual manera lo tuve que trabajar con un terapeuta porque es algo a lo mejor con lo que crecimos, ¿no? Y es algo que de una forma u otra nos lo enseñaron o lo vimos, pero nadie nos enseñó a qué hacer cuando llegamos a este punto o cuando llegamos a este nivel o a este momento de la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, llega el momento en donde no disfrutas lo que hiciste, o peor aún, en un momento de tranquilidad, buscas un conflicto o te sientes mal, te sientes con culpa porque no estás haciendo algo o porque no te sientes preocupado. O sea, es una sensación muy difícil Nos de sigue pasando, poderla seguro todavía transmitir te pasa. o de ponerle palabras. Sí, sí, Es muy pasa. difícil, y es algo que he trabajado, siento yo que he mejorado, así lo veo yo, este, pero lo sigo trabajando. Sí, es normal, yo creo que eso me pasa a mí también, cuando realmente no estás produciendo o haciendo algo productivo, incluso las vacaciones con mi esposa, ya irnos a tirar una semana a la playa, no te imaginas lo que sufro. Tengo que ir a un lugar donde haya aventura, que haya algo de negocios. Para mí ir a un seminario de real estate, de lo que sea, eso son mis vacaciones. Si no, sufre uno, Sí. ¿va? Es como parte de la exigencia que nos damos, pero me encanta porque ahorita que me estás contando eso, no te imaginas lo que me ayuda no solo a la audiencia, a mí también a identificar patrones entre emprendedores exitosos, que por qué Sí, nuestra mente funciona de esa forma, ¿verdad? fíjate que yo lo digo y lo he platicado, y no es algo de lo que yo me enorgullezca, al contrario, yo recuerdo como si fuera ayer que las primeras vacaciones familiares como tal, creo yo que mi hijo al día de hoy tiene 19 años, yo creo que en ese momento tendría, el mayor tiene 19, en ese momento yo creo que él tenía 2 años, ¿no? Pues éramos una familia muy joven, recién formada, y las primeras vacaciones yo se las cancelé a mi esposa. Nos íbamos a ir a la playa una semana y yo me inventé en mi mente, ¿verdad? Un problema. No, obviamente no lo haces consciente, no lo haces con dolo, Sí. pero yo me inventé una situación muy difícil para excusarme y decir, no puedo ir. Evidentemente ella me dijo, no, pues es que si no vas tú, pues nosotros a qué vamos, o sea, somos una familia. Y viendo la retrospectiva, pues definitivamente eso es algo que está mal. Y posteriormente, obviamente eso, digo, tuvieron que pasar 15 años o más para poderlo yo exteriorizar, hablarlo en voz alta Claro. y poderme dar cuenta de los errores que había cometido a lo largo de los años. Y me di cuenta de eso, que todas las ocasiones que posteriormente salíamos de vacaciones, siempre yo lo tenía que cubrir con algo de trabajo, porque si no yo me sentía mal. Ya. Entonces, la primera vez que fuimos a la India, que fue hace como 11 años, mi esposa quería conocer la India, yo forzosamente tuve que hacer citas de negocios para yo sentirme bien. Entonces, de los días que estuvimos allá, 2, 3 días estuve desayunos o comidas o cenas o algo hice de trabajo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que de 3 años para acá es en donde realmente fui a un lugar de vacaciones sin tener algo que hacer de trabajo, ¿no? No fue sencillo para nada. Fue mucho trabajo, pero mucho exteriorizar, mucho platicarlo, ¿no? Entonces, y creo yo que eso es lo que eh, hace bien que nosotros compartamos todas estas experiencias, pues para que otras personas que están pasando por situaciones similares sepan que es algo normal lo que están viviendo y que sepan que es algo que sí se puede hacer, ¿no? Totalmente. Pues Eduardo, se nos fue el tiempo, pero te tengo la pregunta Sí. final que le hago a mis invitados es, yo escribí mi libro que se llama Los tres pilares del éxito. ¿Cuáles son tus pilares del éxito? Así como para despedir la audiencia. Yo lo tengo muy grabado y es humildad y constancia. Humildad y Para constancia. mí esos son los pilares del éxito, así es como yo lo veo, y es una fórmula que a mí me ha servido todos estos años. Sí, se nota. Disciplina y constancia que van amarrados, pero veo esos Es- patrones en ti. Realmente te agradezco mucho. Creo que no solo Al has contrario, hecho Adrián, muchas gracias a ti.
no solo vas a inspirar a mucha gente, sino también a mí me dejaste inspirado. Realmente me encanta la gente trabajadora y disciplinada. Tienes un amigo en Guatemala, eso es lo que me ayuda a mí en el podcast. Igualmente acá en Monterrey. Estar con la gente, sí, ahí por ahí estaré, que tengo varios amigos allá regios, entonces Me avises, por favor. te voy a escribir ahí para de repente nos tomamos un cafecito y lo que necesites en Claro que sí. Guatemala, ya sabes que aquí tienes un cuate.